Mensaje y la transmisión. Me da un gusto enorme poder saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos totalmente en vivo. ¿Cómo no va a ser en vivo si es por Facebook Live? Entonces pues es en vivo y estamos transmitiendo completamente aquí desde las instalaciones donde el Señor nos permite desarrollar nuestras actividades como congregación, desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México. ¿Cuál otra? ¿Acaso hay otra? No, es Monterrey, Nuevo León. Hasta donde esta señal nos permita llegar, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por esperar el momento de iniciar la transmisión. Deseamos que hoy Dios bendiga abundantemente la vida de ustedes a través de lo que les comparto, y reciban ahora el aplauso de bienvenida de toda la gente que está aquí reunida físicamente en este lugar, con lo cual les decimos gracias por acompañarnos. Con motivo de la celebración mexicana que tuvimos la semana pasada, hice un break ahí para compartir algo alusivo a lo que estábamos festejando ese día, el 213 aniversario de la independencia de nuestro país, que se levantó para romper las cadenas de esclavitud de la corona española, y detuve el avance de una enseñanza, de un mensaje que comencé hace 2 domingos atrás y que la titulé El mal ejemplo de Sodoma. Si quisieran saber, en resumen, qué es lo que trato de transmitirles con este mensaje, se los digo con la siguiente declaración: aprender de los errores de las sociedades que han enfrentado el juicio de Dios nos puede ayudar a evitar las actitudes que Dios rechaza. Aprender de los errores que las sociedades que han enfrentado el juicio de Dios nos puede ayudar a evitar las actitudes que Dios rechaza. Tomé como fundamento de este mensaje la cita bíblica que vamos a localizar, y si me quieren por favor acompañar, vamos al libro del profeta Ezequiel. Deme un segundo porque aquí tenía Ezequiel y ya lo dejé ahí y ahorita ya se movió. Ezequiel capítulo 16, versos 49 y 50. Si se perdió usted el mensaje con el que inicié esta serie de estudios hace 15 días, le comento que lo subimos, está grabado en el canal de YouTube de Ramiro Alvidres. Ahí lo puede encontrar por si desea ponerse un poquito más al día. Yo quiero hacer el día de hoy mi mejor esfuerzo por tratar de entregarles todo lo que tengo en este estudio, pero no sé si lo voy a lograr porque es mucho material. Si no lo logro, haremos una tercera parte, Dios mediante, el próximo domingo, pero haré mi mejor esfuerzo para tratar de que quede solamente en 2 segmentos. Ezequiel capítulo 16, versos 49 y 50 relata las características de la gente que vivió en una ciudad que enfrentó el juicio de Dios: Sodoma. Sodoma se descuidó y comenzó a vivir un estilo de vida que los llevó en una escalera descendente hasta llegar a colmar la paciencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Sodoma que llegó a causar que Dios definitivamente las eliminara completamente del planeta? Aquí está. Ezequiel lo resume perfectamente en estos 2 versículos, el 49 y 50 del capítulo 16 de su libro. He aquí, dice el profeta, que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Antes de avanzar, fíjense cómo el profeta, denunciando a Jerusalén, que estaba precisamente comenzando a ir en ese declive, la identifica como hermana de Sodoma. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Pues porque estaba siguiendo la misma línea de descenso.
He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y 4, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. 5, se llenaron de soberbia. Y 6, e hicieron abominación delante de mí. Estos 6 pasos de degradación siguió la ciudad de Sodoma, y estos se convirtieron en la razón por la que Dios, a través del profeta, termina el verso 50 diciendo: y cuando las vi, las quité. Expliqué en el primer mensaje de esta serie que Dios es paciente, que Dios no quiere que el ser humano se pierda. En su paciencia el hombre a veces abusa, y lamentablemente llega un momento en que se olvida de que si bien Dios es paciente y misericordioso, también llega un límite del cual ya no podemos pasar. Ofrecí citas bíblicas de cómo Dios en varias ocasiones dijo: no lo toleraré más, hasta aquí, no pasarán de este punto. Y es importante que nos demos cuenta, y por favor, Robert, si nos puedes volver a pasar el tema, donde pusimos el borderline. Fíjese por qué el resumen del mensaje está expresado en esta frase: aprender de los errores de las sociedades que han enfrentado el juicio de Dios nos puede ayudar a evitar las actitudes que Dios rechaza. En este caso estamos viendo un mal ejemplo. Podríamos decir: esto es lo que no debes hacer, México. Esto es lo que no debemos permitirnos, Nuevo León, y no soy el gober. Esto es lo que no debemos permitirnos como creyentes. Cuidado. En el mensaje anterior vimos las 2 primeras actitudes: soberbia. Lo primero que Dios vio en aquella sociedad fue una actitud soberbia. ¿A qué se refiere la soberbia que es mencionada aquí? La palabra que se tradujo como soberbia, no sé si lo notan, parece ser que vamos a regresar otra vez, porque la quinta cosa que hizo Sodoma fue llenarse de soberbia. Pero son 2 términos diferentes en el idioma original, y si tienen paciencia lo vamos a entender y lo vamos a poder encontrar esa diferencia. Soberbia. La palabra soberbia aquí hace referencia a la actitud de decidir por uno mismo lo que es bueno y lo que es malo, y hacer a un lado a Dios, que es el diseñador de todas las cosas. Cuando una persona, cuando un matrimonio, cuando una familia, cuando una sociedad comienza a sentirse sabia en su propia opinión y rechaza los modelos, los diseños, las directrices divinas, y comienza a determinar por sí mismo o por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, cuando el mal comportamiento se justifica por lo que está haciendo la mayoría, cuando ponemos como pretexto todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ahí te estás llenando de soberbia. No te estás dando cuenta, pero la soberbia comienza a asomarse. ¿Por qué? Porque ya no me interesa lo que Dios diga. Si Dios dice, familia, que algo es incorrecto o es malo, no importa que toda la sociedad lo practique, no importa si los pastores lo practicamos o damos algún tipo de permiso o de licencia. No. A nosotros no nos rige ni nos gobierna lo que la mayoría piense, lo que la mayoría haga, no importa quién lo haga. Es por eso que los que estamos al frente de congregaciones nos es impuesta una responsabilidad que a veces pesa, que a veces no es fácil de sobrellevar, porque la gente nos toma como excusa cualquier pretexto. Si me dejo el cabello largo, todo el mundo, bueno, si pudiera, obviamente, ¿verdad? El que oiga entienda, me emocioné. Si me dejo el cabello largo, todo el mundo dice, se vale porque el pastor lo hace. No, si el pastor lo hace o no lo hace, eso es otra cuestión. No debemos tomar eso como pretexto. Si la gente, la mayoría lo hace,
No importa que la mayoría lo haga. Yo no estoy aquí en esta tierra para hacer lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría aprueba. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, cuidado. Cuando la sociedad comienza a determinar por sí misma lo que es bueno y lo que es malo, comienza un camino de decaimiento. Cuando esto se empieza a desarrollar en la vida, entonces la gente, las sociedades dan un segundo paso en descenso y la Escritura lo llama saciedad de pan. Expliqué que la expresión bien entendida no se refiere a tener la alacena llena, sino a llegar a vivir un estilo de vida donde me siento dueño de las cosas, donde no le permito a nadie, ni siquiera a Dios, que me diga cómo gastar mi dinero, cómo administrar las cosas. La casa, el carro, las cosas son mías. A mí nadie me dice cómo debo hacerlo. A mí nadie me dice cómo lo voy a gastar o cómo lo voy a utilizar. Ahí está la actitud de saciedad de pan. Si quieren entender un poquito más a profundidad el significado de las dos expresiones, vean por favor el mensaje que ya está ahí en el canal de YouTube. Pero hoy corresponde entrar al tercer peldaño descendiente que siguió Sodoma. He aquí, dice el profeta, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan. ¿Qué sucede cuando una sociedad determina que lo bueno y lo malo lo deciden ellos y no lo decide Dios? ¿Qué sucede cuando una sociedad está más impulsada por el materialismo, por las cosas, que por el servicio? Que luego viene un tercer paso descendente: abundancia de ociosidad. ¿Qué significa esa expresión? La abundancia de ociosidad proviene de una expresión hebrea que es shalva shakat. Shalva shakat es una expresión que describe, atención, que después de que las decisiones morales las consideramos nuestras y las posesiones materiales son las que gobiernan nuestra vida, entonces se da un tercer paso. Y aquí necesito que por favor se concentren en esto y me ayuden, porque lo que voy a decir es muy serio. El tercer paso es que comenzamos a considerar que nuestro tiempo es nuestro y que nadie se debe meter con eso. No tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, sea independientemente si es bueno o si es malo. Yo decido. Observen, lo que es bueno y lo que es malo ya lo estoy decidiendo yo. Las posesiones materiales yo decido cómo las utilizo. Pero ahora se da un tercer paso descendente: no se metan con mi tiempo. Mi tiempo es mío y por supuesto que no queremos que absolutamente nadie se meta en la manera como lo administramos, porque es mi tiempo y es mi valioso tiempo. Yo decido cómo lo gasto. De hecho, en este tipo de sociedad se anhela y se piensa, se desea llegar a desarrollar un estilo de vida donde haya la mayor cantidad de tiempo posible para descansar, para disfrutar, para pasarla bien, que al final de cuentas la vida es solo una y hay que disfrutarla. Algo así como lo que denuncia el apóstol Pablo en los escritos, las cartas que él direccionó a las iglesias de los primeros años de los creyentes en la tierra, de los creyentes en Cristo, cuando él decía: entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. La vida es una y es corta, así que hay que disfrutarla. Ahora, no me malinterprete, ¿estoy acaso diciendo que no hay que disfrutar la vida? No, sí, disfrútela, pero de manera responsable. Cuidado, porque el estilo de vida que las sociedades modernas están tratando de impulsar, de transmitirle a la gente, es: entre más tiempo tengas para ti, disfrútalo tú, pásala bien, porque esta vida se va rápido.
El asunto, familia, es que cuando se desarrolla una mentalidad así, pensamos que el todo de la existencia es la vida en la tierra. Pero se supone que nosotros somos creyentes y hemos entendido que nosotros ya pasamos de muerte a vida, que la muerte es solamente un trámite y que iremos a una eternidad. Y el asunto es que, según los escritores bíblicos, el mismo apóstol Pablo escribió diciendo que es necesario que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, comparezcamos ante el trono del Señor para rendir cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, quiere decir que un día rendiremos cuentas de la manera en la que administramos nuestro tiempo. Y aunque, insisto, en las sociedades modernas se insiste, se promueve un estilo de vida donde se anhela, donde se desea, donde se piensa en un estilo de vida donde haya la mayor cantidad de tiempo posible para descansar. Y sin embargo, qué paradójico, que así como aunque yo diga lo que es bueno y lo que es malo, me sigo tropezando con lo que Dios establece, y aunque yo me sienta dueño de las cosas, al final de cuentas las cosas me pueden hacer su esclavo. Sucede lo mismo con el tiempo. Aunque anhelamos tiempo para descansar, tiempo para disfrutar, somos sociedades que decimos que nunca tenemos tiempo suficiente para todo. Es increíblemente absurdo que en plena era de la tecnología, como es la que nosotros vivimos, no nos alcance el tiempo para lo que es verdaderamente importante. Todo mundo nos quejamos de falta de tiempo. El problema es que en última instancia administramos nuestro tiempo de una manera muy personal y lo consumimos desde nuestro propio punto de vista, pues lo consideramos algo nuestro también. Así como mi opinión de las cosas, así como mis cosas, también es mi tiempo. Y aunque no haya suficiente tiempo para poder hacer lo que es verdaderamente importante, todos sacamos tiempo. ¿Qué cosas? Todos sacamos tiempo para nuestras necesarias redes sociales. Perdón, Señor, no tuve tiempo para orar, es que estaba subiendo unas publicaciones. Y me imagino a Dios diciendo: oh, estabas así, oh, magnífico, qué bueno. Perdón por interrumpirte. Nuestras necesarias redes sociales, nuestras series favoritas de televisión, qué cosas. La gente no tiene tiempo, pero de pronto te dice: ya vi las 14 temporadas de Pressure. Wow. Ahora, cuidado, no te ofendas. Es una realidad social que vivimos. No hay tiempo para las cosas que realmente son importantes y necesarias, pero por favor, somos gente no podemos perdernos los estrenos de las películas que no nos damos permiso de no ver. ¿Cuánta gente me ha dicho: ya vio tal cosa? Y se sorprende cuando le digo: no la he visto. No la ha visto, pero como si hubiera pecado, como si hubiera sido una cosa así ay, que ¿cómo? Como si les diera comezón. No la ha visto, de lo que se ha perdido. Lo peligroso de una sociedad que empieza a descender en el proceso de la maldad de Sodoma es que cree que controla aquello que en realidad se le está yendo de las manos. Es como un engaño, es como un espejismo en el que yo creo que mi opinión es la que vale, pero me sigo tropezando con los absolutos de Dios. Yo creo que mis cosas son mías y en un ratito llega un ladrón y se los lleva. Yo creo que mi tiempo es mío y lo estoy consumiendo de maneras absurdas la mayor parte del tiempo. Pensamos que controlamos el bien y el mal, pero en verdad estamos perdiendo el concepto correcto de lo que es bueno y lo que es malo. Pensamos que controlamos los bienes materiales y solamente nos estamos convirtiendo en esclavos de los bienes materiales, y cree que tiene el control de su tiempo para gastarlo en deleites, en ociosidades, y continuamente vive en angustia porque no tiene tiempo para lo que es realmente importante. ¿Y qué sucede cuando la gente en este tipo de sociedad se siente frustrada porque cree que tiene el control de las cosas, pero en realidad es esclava del mal, de los bienes y del tiempo?
Pues que irremediablemente desciende al cuarto escalón de descenso, de degradación. El cuarto aspecto del proceso del deterioro social es no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Fíjense qué interesante, familia. Todo comienza con mi opinión, es la que importa. Después son mis cosas. Yo digo lo que es mío, yo sé cómo lo administro. Luego mi tiempo, no me lo quiten, que yo lo gasto por mí mismo. Y luego viene una actitud interesante: no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. El cuarto paso es que ese tipo de sociedad se convierte en una sociedad, atención, a la que el dolor y el sufrimiento no solo no le interesan, sino le llegan a molestar. Ay, ahí viene el Señor ese que pide. Ay, fastidio. Ay, ahí viene la vecina otra vez con la tacita a tocar. Ay, ash. ¿Cómo se le ocurre a ese señor? Mira, nada más anda enseñando la pierna que le falta, nomás está enseñando el muñoncito aquí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué desagradable! Ese señor que le falta una parte del cráneo, ¡qué desagradable! O sea, que vayan y pidan ayuda, no sé, a otro lugar, a otra parte. No solo no me duele el dolor de las personas que me rodean, sino que lo llego a considerar una molestia. Me enoja. Ay, ya están otra vez esos tipos pidiendo agua. ¿Qué haces si a quien se la cortaran fuera a ti? Se va perdiendo esa sensibilidad. ¿Por qué le molesta a la sociedad las necesidades de los demás? Pues le molesta, atención, por favor, concéntrense en lo que voy a declarar. ¿Saben por qué le molesta a la sociedad enfrentar al afligido y al menesteroso? Pues porque el dolor y el sufrimiento de esa gente revela que, a pesar de lo que pensamos, no podemos controlar lo que está bien y lo que está mal. Nos molesta porque creemos que podemos hacer con nuestros bienes materiales lo que queremos y nos damos cuenta que no, que hay cosas que no salen como nosotros las desearíamos, y nos molesta porque ese tipo de situaciones amenazan nuestro valioso tiempo. No tengo tiempo para andar en ese tipo de cosas. El dolor y el sufrimiento, familia, se han llegado a convertir en una verdadera molestia para las sociedades modernas. Escúchenme, por favor. Actualmente hay países en los que se considera a los ancianos un verdadero problema y un estorbo. Hace años, muchos ya, los ancianos, los abuelos, los viejitos eran cuidados en casa, eran respetados y muy queridos por sus hijos y por sus nietos. Nunca se les llegó a considerar una carga, pero las cosas han cambiado de manera preocupante. Piénsenlo y por favor ayúdenme a definir si estoy diciendo algo correcto o estoy exagerando la nota. Hoy muchos ancianos son considerados un problema, y tanto hijos como nietos buscan la manera de quitarse esa molestia, recluyendo a esos ancianos en casas de retiro donde son literalmente abandonados hasta el día de su muerte. Nos molestan porque precisamente esos ancianos nos quieren enseñar lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a sus obsoletos criterios. Nos consumen nuestros valiosos bienes materiales que podríamos utilizar en cosas más importantes: nuestra ropa, nuestro calzado de marca, nuestras merecidas vacaciones. Estar gastando el dinero en eso, qué desperdicio. Nos molesta pensar que estos están consumiendo los bienes que podríamos utilizar en cosas que consideramos más importantes, y lo más pesado, nos quitan tiempo con sus desagradables necesidades. Ya va a empezar mi mamá otra vez.
Ay, va a empezar la abuela con sus necedades. ¿Qué habría pasado si ellos hubieran reaccionado así cuando nosotros éramos niños y empezábamos con nuestras necedades? Son ya muchos los países donde se han tomado decisiones gubernamentales, donde han decidido, escuchen, miren qué manera tan elegante de decirlo, facilitar la salida de este mundo a los ancianos, aprobando leyes como la eutanasia. La eutanasia, que se supone que es un procedimiento para las personas que están muy enfermas, que están sufriendo mucho y que se diseñó para que puedan morir tranquilamente sin experimentar tantos dolores y tantos sufrimientos, pero que hoy se utiliza para eliminar literalmente a los ancianos que ya no pueden ser atendidos o que son una molestia para sus familiares. Así es, familia. Las sociedades al estilo Sodoma, se elimina a quien estorba. ¿Y quién estorba? El afligido, el menesteroso, ese ser que está pasando una racha adversa, difícil, que no va a sentir una mano amiga de fortaleza que se aferre a la suya para fortalecerlo. Probablemente lo que sientan no es una mano que los apoya, sino un piquete de aguja donde los están sedando y los están sacando de este mundo para que no impidan vivir nuestra vida de manera cómoda. Esto sucede también con los niños no deseados, a quienes se les arrebata la vida simplemente porque mamá o papá no tienen el tiempo para hacerse responsables de ellos. Y bueno, no se diga en los casos en los que la ciencia médica ya puede diagnosticar que la criatura nacerá con algún tipo de problema, simplemente se desechan como objetos no deseados. Y como hoy se estila, los defensores de la aprobación del aborto dicen que se puede interrumpir el proceso de gestación. A ver, si estoy oyendo una canción e interrumpo la reproducción de la canción, quiere decir que la detuve temporalmente, ¿no? Pero luego puedo volver a presionar el botón de play y se va a volver. Miren cómo se llama hoy al aborto: interrupción. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lo interrumpes y cuándo lo vuelves a conectar? ¿Va a tener una segunda oportunidad esa criatura? Ahora, siempre la defensa es, sí, pero la mujer que es abusada sexualmente, sí, pero ¿cuántos casos son realmente resultado de una violación? ¿Por qué es importante no ponernos de acuerdo con la gente que aprueba el tema del aborto? Porque es un atentado contra la vida familiar. Nosotros los creyentes somos pro vida, no pro muerte. Pero las sociedades que siguen el descenso en el proceso que siguió Sodoma tienen razonamientos muy fuertes, tienen lógicas muy poderosas, tienen muchas excusas. ¿Para qué? Para no fortalecer la mano del afligido y para no apoyar al menesteroso. Fíjense que hay países en Europa, cito específicamente el caso de Islandia, donde ya no existen los niños Down. En Islandia ya no hay niños con síndrome de Down. ¡Wow! ¿Se compuso el problema? No, se aniquila a los bebés una vez que se sabe que vienen con síndrome de Down. He tenido el gusto de convivir con familias que han tenido un hijo con síndrome de Down, y aunque es un motivo de dolor al principio y es motivo de sufrimiento, no conozco todavía una familia que no se sienta agradecida con Dios por haberles mandado un angelito como un niño con síndrome de Down. Estuve de hecho en un congreso donde se hablaba de ese tipo de cosas y pasaban los padres de familia a testificar lo bendecidos que eran con haber recibido un niño que jamás tuvo malicia, un niño que jamás tuvo pensamientos malos o negativos. Pero hoy en día no queremos que atenten contra nuestra ociosidad. Nos molesta y entonces se considera un estorbo para los padres. Observemos esto:
Una sociedad que no fortalece la mano del afligido y del menesteroso nos obliga ¿a qué? ¿A qué? Pues obviamente a establecer por nosotros mismos los principios morales, a determinar nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Es bueno, mátalo, porque te va a causar problemas, te va a quitar tiempo, te va a consumir dinero. Mátalo, quítale la vida. No creo que Diosito quiera que tú batalles con ese niño. Wow, razonamientos interesantes. Ese niño va a venir a sufrir. Ese niño va a venir a sufrir. No, ese niño va a venir a disfrutar. ¿Quiénes son los que realmente van a sufrir? Los que deciden lo que es bueno y lo que es malo, los que deciden en qué gastar los bienes materiales y no los vamos a gastar en un niño con ese tipo de problema, o los que deciden que esos niños van a venir a atentar contra nuestro tiempo. Ojalá me haga entender. Sé que hay muchos bemoles en este asunto y desde luego que cada caso deberá ser tratado de manera particular, pero estoy hablando en forma general. Ojalá que lo esté logrando, que se los esté transmitiendo bien. Vean cómo se va degradando la sociedad. Vean cómo la sociedad determina en qué gastar su tiempo y en qué no. Ahora, al considerar que este tipo de situaciones significa gasto de dinero, de recursos valiosos y que me quita mi tiempo valioso, entonces, ¿qué hace la sociedad? Coloquemos a los ancianos en un sitio donde no molesten, y si aún ahí molestan, ayudémoslos a salir de este mundo de una manera tranquila para no vernos amenazados por ese tipo de situaciones. Este tipo de conducta, déjenme explicarles, y quiero tomar este tiempo rápido para decirles que es una conducta totalmente opuesta a la conducta que modeló el Señor Jesucristo para nosotros como discípulos de Él. En el Nuevo Testamento, principalmente si vamos a la traducción La Reina Valera 60, se utiliza una palabra que aparece varias veces en referencia a la actitud que el Señor Jesucristo tuvo ante ciertas situaciones particulares. Es la palabra compasión. Pero quiero explicarles que la palabra que la mayoría de los traductores bíblicos utilizaron para traer del griego original al español de nuestra época, la palabra compasión es una palabra, un término muy ligero. Muy ligero. ¿Por qué? Porque la palabra griega que se traduce al español como compasión es un término un poquito difícil de pronunciar. Es splagnisomai. Ahí está, splagnisomai. Esa palabra, escuchen por favor familia, porque es un término que literalmente, o sea, la traducción correcta de ese término no es compasión. La traducción correcta es que se te remuevan las entrañas, que los intestinos se experimente como una especie de retortijón en el vientre, que te lleve a no solamente experimentar dolor por lo que estás viendo, sino que te lleve a tal punto de decir: ¿qué puedo yo hacer para mejorar las cosas en esta circunstancia, en esta situación? ¿Hay algo que yo tengo con lo que pueda ayudar? ¿Hay algo con lo que yo pueda colaborar? Lo que nos sucede, por ejemplo, han visto las imágenes, las fotografías, periodistas han ganado el premio Pulitzer cuando han capturado la imagen de un pequeño, de una niña que está en medio de una guerra, de una batalla, cuando cayó una bomba y devastó todo alrededor, y la criatura está en medio de entre escombros, sentado, preguntándose: ¿dónde están mis papás? ¿Qué voy a hacer ahora? Y si eso, familia, si eso no hace que se nos remuevan las entrañas, es porque ya estamos caminando la senda de Sodoma. Al ver eso, digo yo que una persona no solamente debería horrorizarse, sino que se mueven las entrañas pensando: ¿qué hago para ayudar a estas criaturas? ¿Qué hago para mejorar esta situación? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién los recoge? ¿Puedo yo hacer algo? Cuando decides tomar de lo que tienes para ir a ayudar a las personas que están pasando por una circunstancia adversa, lo mismo que sucede cuando sabemos de una persona que está enferma. ¿Has tomado tiempo para ir a visitar a un enfermo en un hospital, en su lecho donde está convaleciente?
¿Has tomado tiempo para eso? ¿Verdad que no vas y dices, no hombre, qué mala suerte, pobre infeliz, lo que le sucedió, lo que le pasó, pobrecillo? No, dices, ¿cómo le hago para ayudar a esa persona? Me conmovió la circunstancia. ¿Hay algo que yo pueda hacer para aminorar su sufrimiento? Es decir, se conmueven las entrañas y en ese momento intento hacer algo para tratar de ayudar en la necesidad que está presente. Yo leo algunos pasajes bíblicos sobre las reacciones de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, ante situaciones particulares, y nos damos cuenta de que Él fue, mientras estuvo en esta tierra, alguien que fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, totalmente al contrario de la actitud que el profeta denunció con respecto a Sodoma. ¿Por qué el Señor hacía algo? Porque se le conmovían las entrañas. Permítanme mostrar unos ejemplos rápidos. Mateo capítulo 9, versos 36 al 38. Miren lo que está escrito. Yo he usado este pasaje en algunas otras ocasiones para compartirles. Dice así el autor bíblico: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Si me permiten, con lo que acabo de explicar, se debería leer así: al ver Jesús las multitudes, se le conmovieron las entrañas, porque vio a la gente desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Y entonces, véanlo, hizo algo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hagamos algo por esta situación. A Jesús se le revolvieron, se le conmovieron las entrañas cuando vio la deplorable situación espiritual de la gente que no tiene a Dios como pastor en su vida. Amados, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con personas que nos han dicho que no se interesan por Dios, que no les interesa, que no son religiosos, y nosotros decimos, pues allá Él? Entiendo que hay circunstancias en las que una reacción así pueda ser muy natural, pero ¿y si es un hijo? ¿Pero y si es un familiar? ¿Si es tu esposa o tu esposo? ¿No deberían removerse las entrañas y pensar, ¿qué puedo hacer yo para que ellos conozcan a Dios y lo tengan como su pastor? Lo menos que puedo hacer es orar. Observemos que la reacción de Jesús al ver las multitudes, no le preguntó a Pedro: Pedro, ¿cuántos reunimos la última vez? Son más que la vez anterior, Pedro. Estamos subiendo en el rating. ¿Cuántos likes podemos obtener si hacemos una campañita aquí donde están todos estos? No nos imaginamos al Señor. Cuando ve el Señor esto, se le remueven las entrañas y expresa su deseo de ayudar a que esa situación cambie. Otro pasaje bíblico, Mateo 14, versos 13 y 14. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Se le removieron las entrañas. Y vean lo que dice a continuación: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nuevamente vemos a nuestro ejemplo de vida, al Señor Jesucristo, removiéndose las entrañas para tratar de cambiar la situación. Me gusta pensar en esto. Al Señor le afectaba el sufrimiento y el dolor físico de la gente. No pudo permanecer indiferente, hizo algo para cambiar la situación. Es cierto, familia, que en el descenso de las sociedades que siguen el proceso de degradación de Sodoma, la gente no fortalece la mano del afligido y del menesteroso porque no les importa lo que la otra gente está viviendo. Sociedades, y el que oiga entienda, o espero no meterme en un problema, sociedades que están dispuestas a utilizar el gasto público de 336 millones de pesos para construir un puente absolutamente innecesario, pero que no se interesan porque haya medicamentos y hospitales suficientes para ayudar a quienes sufren algún tipo de dolor o de necesidad física.
¿Entendieron lo que dije? El que tenga oído para oír, oiga. Un puente. La ciudad de Monterrey está muy alegre porque ya tiene un puente verde que costó 336 millones de pesos. Pero no se destinan recursos para los hospitales, para que haya medicamentos, para que haya servicios de asistencia social. Duele, pero no llueve. Duele, pero los cielos siguen cerrados sobre nosotros. Ahora, no solo se conmovió el Señor por estas dos cosas. Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: miren esto, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Otra vez se le removieron las entrañas al maestro. Jesús vio a la gente que pasaba hambre y expresó que sus entrañas se le removieron ante tal necesidad y decidió hacer algo para alimentarlos. Es claro, es muy claro al leer las escrituras que la actitud del Señor era totalmente opuesta a las prácticas de Sodoma. ¿Por qué? Porque Sodoma no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, pero nuestro glorioso Salvador fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. ¿Cuándo lo hizo? Al comprender su necesidad espiritual, al comprender sus necesidades físicas y al comprender el hambre que ellos tenían. Amadas, amados, no debemos adoptar la actitud de las sociedades modernas. Procuremos no perder nuestra sensibilidad y no permitir que se nos conmuevan las entrañas. Hagamos algo, lo que esté a nuestro alcance. Dale esa moneda, dale esa ayuda. ¿Qué más da? Saca esos zapatos que ya no te sirven, regálalos a alguien. No debemos permitir que ese tipo de actitud gobierne nuestro corazón. Es cierto, lo sé, vivimos con recursos limitados, pero debemos entender, atención a este concepto, por favor, escúchenlo, guárdenlo en su corazón. Debemos entender que los milagros de multiplicación sucedieron no porque haya habido suficientes recursos, sino por poner lo poco que tenían en las manos la gente, en las manos del Señor. Y esa yo creo que debe ser nuestra actitud. Pongamos lo poco que tenemos en las manos del Señor y veremos que su poder aún es vigente para fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. El gran problema de la sociedad que va descendiendo en la maldad de Sodoma es que llega un momento en que la sociedad ha decidido por sí misma lo que es bueno y lo que es malo. Así que ellos dicen lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Una sociedad que cree que la abundancia de bienes es lo que lo va a hacer felices y piensa que cualquiera que entra en su tiempo y en su ocio es una molestia. Obviamente, una sociedad con estas características no va a fortalecer la mano del afligido y del menesteroso, y de esa manera se aparta de forma deplorable y miserable de las enseñanzas y de las prácticas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede después? ¿Hay algo más? Sí, lamentablemente. Estoy viendo el reloj. El quinto aspecto, permítanme avanzar un poquito aquí. El quinto aspecto del proceso de deterioro social es, dice el profeta, se llenaron de soberbia. Fíjense cómo el proceso de degradación comenzó con soberbia, pero ahora dice se llenaron de soberbia. ¿Acaso es lo mismo? Bueno, en cierta forma, porque ahora está hablando de estar llenos de algo. Comenzaron practicando algo, ahora están llenos de algo, pero no, permítanme explicarles. El término hebreo es gabaj, y la palabra gabaj no es la soberbia del inicio, sino algo muy especial. Atención, es el momento en el que no solo decido yo lo que es bueno y lo que es malo, sino que además lo que yo decido
propongo que se convierta en una ley para que nadie la pueda cambiar. Llega un momento en que la sociedad ha perdido la compasión por el afligido, el menesteroso, por los no nacidos, por los ancianos. Y cuando ha llegado a ese punto, no solamente hace ese tipo de cosas, sino que propone que se llegue a colocar como ley aquello que ha decidido hacer, que se regule. Ya comenzó a suceder en nuestro entorno, cuando padres de familia ven a sus hijos influenciados por la manera de pensar que se está promoviendo hacia la cuestión de la identidad de género. Están llevando los padres a sus hijos con los psicólogos para que los ayuden, y el psicólogo, ¿saben qué hace? Decir: señora, señor, el que necesita ayuda es usted. El niño está re bien, el niño está definiendo su sexualidad, usted es la que le está estorbando. Wow. Eso es lo bueno y lo malo según las sociedades modernas. En Argentina, un hombre fue atrapado porque había violado varias mujeres y estaba en el proceso de su caso para ver qué iban a hacer con él, y el abogado le hizo una recomendación: declárate mujer. En Argentina ya está aprobado el respeto a la identidad de género. Yo me percibo como mujer, dijo el violador. ¿Y qué creen que hizo el gobierno argentino? Lo metió a la cárcel de mujeres. Así que en lugar de darle un castigo, le dieron un premio. Tuvieron que intervenir nuevamente porque estaba violando a todas sus compañeras de celda. Pero él se autopercibe como mujer, y las leyes están favoreciendo ese tipo de barbaridades. Hay un tiktokero ahí, Emanuel Danan, un argentino, que probablemente han visto ustedes, que le hacen llamadas las personas que están a favor de la cuestión de la identidad del género. Y la vez pasada le habló uno para decirle que se autopercibía sordomudo. Danan le dice: ¿y entonces cómo es que estamos teniendo esta conversación? Y la famosa palabra argentina: ¿cómo es que estamos? Pero che, ¿qué es lo que está pasando contigo? Y el otro dijo: me estás violentando. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Saben por qué se autopercibe sordomudo? Porque así ya no puede trabajar y necesita que lo indemnicen. ¿Es una locura? Sí, pero hay una locura más grande: la ley lo protege. Ay de ti, tierra, cuando comienzan a suceder este tipo de cosas. O sea, no solo la sociedad determina lo que es bueno y lo que es malo, sino que hay de aquel que se atreva a contradecir esa manera de pensar, porque es declarado enemigo del sistema y hay que callarlo o incluso destruirlo para que no piense de manera diferente a lo que aprueba la mayoría social. En una sociedad así, o cuando una sociedad llega a este punto, llega a ese momentum que describió el apóstol Pablo cuando le escribió la última carta que Pablo escribió en vida, ya en su etapa final antes de morir. El apóstol escribió segunda de Timoteo. La última carta de Pablo es segunda de Timoteo, y en esa carta Pablo le escribe al pastor Timoteo, y miren lo que le dice. Segunda de Timoteo 4, versos 1 al 4. ¿Me acompañan? Pueden tomar la Biblia ahí en sus manos. Nos va a ayudar Robert ahí en la pantalla también, pero usen su Biblia. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, vean esta nota por favor, familia. Los que tienen madurez entiendan esto. Dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le recuerda a Timoteo: estamos viviendo una vida, Timoteo, pero un día daremos cuentas. Dios juzgará las actitudes, Dios juzgará las acciones de las personas. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Vendrá tiempo cuando la gente no querrá sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán tiktokeros, facebookeros, instagrameros, ¿qué más? Influencers, celebridades, para que les digan lo que ellos quieren oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, atención, y apartarán de la verdad el oído. Wow, esta última frase, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una fábula? Un cuento, algo que no es verídico, algo que no se puede verificar, como dice, me acordé de mi hermano Joaquín, que siempre decía, y esto es verífico, porque se puede verificar. ¿Qué descripción? Se apartarán de la verdad del oído y se volverán tras las fábulas. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, Dios va a juzgar vivos y muertos, así que predica la palabra de Dios, aun y cuando llegue el momento en que la gente ya no quiera escuchar la sana doctrina, porque llega un momento en las sociedades en que es el momento en el que ciertamente a la gente lo que le gusta es oír cosas extrañas. Lo mismo escucha en la televisión el adulterio de alguna celebridad o el avistamiento de un ovni, y la gente está dispuesta a escuchar y a creer lo que sea, pero sobre todo se buscan maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar, y lo que quieren escuchar no es porque quieren aprender, no es porque quieren mejorar sus estilos de vida, sino quieren escuchar algo que justifique la manera en la que están viviendo, algo que les diga: estás bien como vas, sigue así, Dios te entiende, sigue decidiendo por ti mismo, llénate de cosas materiales, disfruta tu vida, el tiempo es corto. Elimina a quienes quieran robarte tu valioso tiempo, descansa, diviértete, la vida es corta, la vida es una tómbola, tómbola, y solo se vive una vez. Dios está de acuerdo con tu manera de ver las cosas. Sigue así, amado, amada, vas bien. You can do it. Necesita la sociedad ese tipo de maestros que justifiquen lo que ellos han estado practicando desde hace ya tiempo, y por lo tanto no tienen la menor intención de escuchar la verdad, y están dispuestos a creerse cualquier cuento, cualquier fábula, siempre y cuando confirme sus propios prejuicios. Familia, cuando la sociedad ha llegado a eso, ha llegado a lo que Ezequiel llama: se llenaron de soberbia. Ya no es la soberbia inicial, la que yo decido lo que está bien y está mal. No, este otro nivel de soberbia es cuando yo decido que si alguien enseña una cosa diferente a lo que yo creo, entonces vamos a eliminarlo. Lo que quiere la sociedad son maestros que les digan lo que ellos quieren y no van a escuchar algo más. ¿Qué sucede cuando la sociedad llega a ese punto? Pues que está a punto de dar un paso más en el camino de la degradación. Voy a tratar de ser breve. Estoy discerniendo si le sigo o si me detengo, por misericordia a ustedes. Yo sé que, como dice el apóstol Lucas Márquez, el cerebro aprende hasta que la pompi aguanta. Pero me regalarían 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuántos me regalan 10 minutos? Cayeron otra vez. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dice la escritura: hicieron abominación delante de mí. ¿Qué es la abominación? Atención, este es el punto crucial de todo. La palabra abominación en el idioma original es la palabra toevá. Por favor, diga conmigo: toevá. Es un término que aparece esporádicamente, sobre todo en los escritos del Antiguo Testamento,
atención, pero que siempre hace referencia a conductas contrarias a la naturaleza. Cuando una sociedad comienza con soberbia, después decide que lo material es lo importante, después que le molesta que le quiten el tiempo, que no tiene compasión de los débiles y los menesterosos, sino que le son molestos, y comienza a buscar maestros que aprueben su estilo de vida equivocado, el último escalón descendente es incurrir en prácticas totalmente contrarias a la naturaleza o al diseño de Dios. Me refiero a las prácticas que son contrarias a lo establecido por Dios. La naturaleza nos enseña que debemos cuidar a las personas mayores por gratitud a ellos. ¿Alguien puede decir amén a esto? Pero cuando una sociedad practica la toeba, lo que busca es eliminar a los mayores para que no les estorben. La naturaleza nos dice que una madre protege al fruto de su vientre, lo defiende siempre la vida que lleva en su vientre. Pero cuando la sociedad entra en el toeba, hay quien llega a la conclusión que la madre tiene derecho a acabar con la vida que lleva en su vientre cuando ella así lo decida. La naturaleza nos enseña, nos dice que protejamos a los débiles, a los desprotegidos, precisamente porque son ellos los que necesitan una mayor cobertura. Es increíble que los animales nos den una lección. Los animales de manera natural protegen a los cachorros o protegen a los elementos más débiles de la manada contra los depredadores que les amenazan. Es natural protegerlos. Pero cuando una sociedad practica el toeba, concluye que los débiles y desprotegidos no tienen lugar entre nosotros. O el que oiga entienda, es una sociedad sin lugar para los débiles. Tal vez se acuerden de Jaime Bardem. Concluye que los débiles y los desprotegidos no tienen lugar entre nosotros, son una molestia para nuestro estilo de vida. La toeba implica que la relación natural entre un hombre y una mujer ya no es suficiente. Así que consideramos natural la relación entre dos hombres o entre dos mujeres. Y, por supuesto, encontraremos maestros, predicadores, pastores, congregaciones que digan que un Dios de amor no puede estar en contra del amor entre dos hombres o entre dos mujeres. Hay quien ha predicado incluso que es la máxima expresión de amor. Escuchen, porque dicen ellos, es natural que un hombre guste de una mujer, pero que un hombre guste de un hombre, qué acto de amor tan maravilloso. Así, la sociedad va descendiendo de un peldaño al otro, siguiendo los pasos de Sodoma. ¿Qué pasa entonces cuando esto sucede? La frase del verso 50 lo dice con claridad: cuando lo vi, las quité. Cuando la sociedad acaba arribando a un estilo de vida de toeba, al sexto y último peldaño en la escalera del descenso, lo único que queda es el juicio de Dios sobre esa persona, sobre ese matrimonio, sobre esa familia, sobre esa sociedad, sobre esa nación. Poco antes de morir, en el año 1826, Thomas Jefferson, uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, que incluso llegó a ser presidente de esa nación, escribió unas palabras extraordinariamente lúcidas y ciertas que tuvieron cumplimiento en los Estados Unidos una generación después, en la que Jefferson decía, escuchen esto, que cuando veía la situación moral de su país, y él se refería específicamente a la esclavitud, decía Jefferson: tiemblo porque sé que Dios es un Dios justo que ejecuta juicios en la tierra. 40 años después de que Jefferson dijo esta frase, que se quedó ahí para la posteridad: tiemblo cuando veo la condición moral de mi país, porque sé que Dios es un Dios justo y juzga la maldad de los pueblos.
40 años después estalló la guerra civil de los Estados Unidos de Norteamérica. Y acá, independientemente si Jefferson era o no un creyente, lo que dijo es una poderosa verdad avalada por el testimonio de las Escrituras. Cuando una sociedad llega a cierto nivel de prácticas pecaminosas, lo que le espera a la vuelta de la esquina es el juicio absolutamente justo e inexorable de Dios. Voy a detenerme aquí, voy a concluir aquí. He aquí los 6 pasos de degradación que una sociedad da. Claro que el mensaje no está completo si no les comparto y qué hacemos ante esto, porque analícenlo, piénsenlo por un momento. ¿Está México en esa ruta? ¿Estamos caminando hacia allá, socialmente hablando? ¿A qué velocidad vamos para allá? Ahora la pregunta es, ¿este es un mensaje fatalista, pastor? Este es un mensaje que nomás nos está diciendo, cuando caiga el juicio, sepan. No. Por eso la tesis de esta enseñanza es aprender de los errores de las sociedades que han enfrentado el juicio de Dios. Nos puede ayudar a evitar las actitudes que Dios rechaza. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros? Sí, por cierto. Hay algo que ustedes y yo en mi pequeñez, en mi insignificancia como un ser humano entre tantos millones que están vivos en este momento en el planeta, ¿puedo hacer algo para que las cosas sean distintas? Sí, por cierto. La Escritura nos dice que hay que hacer, y por eso Dios permitió que Ezequiel pusiera de una manera clara la radiografía de los pasos, el proceso de degradación que siguió Sodoma. ¿Para qué? Para que lo evitemos, para que no cometamos esos errores. ¿Qué podemos hacer? Dejaré esto para el siguiente mensaje. Ojalá que puedan interesarse por asistir y que no se quede nada más en, órale, vamos igualitos que Sodoma. Y para que mañana en sus conversaciones no digan, no, vamos igual que Sodoma, nos van a destruir. No, ya prepárate, ya el anticristo va, en cualquier rato sale de la esquina, es más, a lo mejor es el jefe. No es con ese propósito esta enseñanza. El propósito es entender lo que está sucediendo para evitar, en la medida de lo posible, que nosotros formemos parte de un proceso de degradación así. Así que hoy termino esta parte de la enseñanza, y con la ayuda de Dios la próxima semana hablaremos de qué hago, cuál es mi participación para evitar que esto siga sucediendo. Pero ¿qué les parece si oramos en este momento y le decimos al Señor: ten misericordia de Nuevo León, ten misericordia de México? Señor, en medio del juicio, acuérdate de tu misericordia. No llueve sobre Nuevo León. Han caído unas lluviecitas, pero nuestras presas siguen vacías. Nuestros ríos no están cantando. A veces nosotros pensamos, sí, es que hicieron esto, es que hicieron aquello. Todo cambia si llueve. ¿Y quién determina que llueva? ¿Y quién determina que no llueva? Ya lo dijo nuestro gobernador: no soy Tlaloc, raza. Cuando le empezaron a reclamar porque andaba haciendo negociaciones y cuánta cosa y no hay agua, y el gobernador simplemente dijo: no soy Tlaloc, raza. Detrás de todas estas circunstancias hay un trato espiritual de Dios con las sociedades. Pidámosle a Dios que tenga misericordia. ¿Me acompañan a orar? Amigas, amigos, gracias por escucharnos en la transmisión de hoy. Oremos. México nos necesita. Tu ciudad, tu estado, tu familia, tu matrimonio te necesita. Pidamos a Dios que en medio del juicio se acuerde de su misericordia. Padre, gracias por la oportunidad que me regalas el día de hoy, poder aprovechar este tiempo, esta oportunidad.